Bueno, mi querido amigo Pedro, un saludo especial para ti, un saludo especial para toda la mesa principal que se encuentra en este importante debate. Un saludo también para mi antecesor, si todavía está. Hemos tenido la oportunidad de estar en otros escenarios con Adalberto. Yo quiero tocar un tema, no sé si me pueden indicar si ven la presentación. Quítame un segundo. ¿Se está observando? ¿Se está observando la presentación en este instante? Sí, muy Bueno, bien. Se escucha muy bien. Y la presentación se ve también. muchas gracias. Adalberto hace una introducción bastante interesante e importante y dentro de los instrumentos que tocaba, evidentemente, estaban los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad. Vamos a hacer un recorrido del contexto general sin profundizar. Vamos a observar cómo el antecedente que existe y el decantamiento que existe de los diferentes instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos nos permite avisorar la forma en que se podría llegar a estar incumpliendo ciertos estándares establecidos bajo el principio de las teorías del control de convencionalidad y supranacionalización. Es decir, si nosotros entendemos que evidentemente hay una posible flagrante violación de derechos fundamentales, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo para poder subsanar? Y posteriormente a eso, daríamos una reflexión de la importancia y si es cierto o no que en el caso colombiano se estaría cumpliendo. Y si es cierto o no que a nivel interamericano existe definitivamente la sensibilización sobre esto. Bueno, entonces iniciamos con la primera parte del tema, que es las personas privadas de la libertad, cómo la Corte ha establecido una especial responsabilidad que deben tener estas autoridades sobre el respeto a las personas que están sujetas a su control. Es decir, si una persona es privada de la libertad, pues evidentemente tiene esa especial responsabilidad del Estado de supervisar y garantizar y que sea garante de los derechos de estas personas privadas de la libertad bajo su custodia y su responsabilidad. Es decir, la Corte ha decantado esto y nos ha dicho específicamente que todo eso se le atribuye a lo establecido en el artículo 5.2 de la Convención, que indica que toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones compatibles con su dignidad personal y el Estado, por ende, debe garantizar el derecho entre ellas a la vida y a su integridad personal. Entendido ese concepto de integridad personal con los acápites que mi antecesor decía, entendida esta también integridad personal, inclusive cuando se encuentran armas blancas dentro del mismo centro penitenciario que pueden atentar contra su vida e integridad. Es decir, que el Estado podría llegar a ser responsable si en el ejercicio de no cumplimiento de esto, inclusive se le encuentra un arma blanca y esta persona es afectada o un arma que pueda afectar la vida de esa persona que está dentro de sus instalaciones. Eso se encuentra establecido, esta esencia la encontramos entre otros en el caso Castillo Petrucci versus Perú, donde de ahí la Corte empieza a vislumbrar y nos dice la importancia de que el Estado es garante de los derechos de los detenidos. Pero uno continúa entonces hablando, evidentemente el Estado tiene esa posición especial de garante, pues las autoridades penitenciarias deben ejercer un fuerte control o dominio sobre las personas, o lo hacen aquellas personas que están privadas de la libertad, están bajo su dominio, es decir, su dominio y custodia. De este modo se produce una relación especial de sujeción entre la persona privada de la libertad y el Estado, ¿vale? Es decir, que de una forma u otra insiste la Corte en diferentes jurisprudencias, como en el caso César versus Trinidad y Tobago,
la forma en que esa le denomina la posición especial de garante frente a la persona que está privada de la libertad. Todo eso lo sustenta basado también en el artículo 1.1 de la Convención, donde el deber que tienen los Estados partes de respetar los derechos y libertades que se consagran y de garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona que está sujeta a la jurisdicción o ámbito de cobertura del sistema o de la Corte Interamericana de Derechos o del Sistema Interamericano de Derechos. Siendo entonces factible que las responsabilidades particulares que debe tener el Estado lo obliga a tomar diversas iniciativas propias para el ejercicio de la garantía. Iniciativas que no debe ser argumentado la carencia de presupuesto. Entonces es muy normal que en estados se diga, no, estamos trabajando, pero carecemos de esa capacidad financiera. Esta evolución nos permite entender que la responsabilidad de garante y la posición especial de garante que tienen los estados no podría ser un exime de la misma el no tener proyección financiera. Es decir, debería haber hecho una anticipación a esta actividad o generar otro tipo de mecanismos como se podrían llegar a presentar entre los estados, algún tipo de ejercicios de justicia restaurativa, otras medidas que no sean privativas y que sean extramuros y demás. Esto sigue la Corte diciendo, es decir, que hay unos mínimos que debemos tener en cuenta. Y el artículo 3 de la Convención, el Estado debe asegurar que toda una persona que esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana. Ese trasegar de la jurisprudencia nos indica a nosotros que insiste mucho la Corte en decirle a un Estado, pues evidentemente usted debe garantizar inclusive no solo la vida, como ustedes notaron, sino unos preceptos básicos mínimos que debe tener ese ser humano. Inclusive, usted tiene derecho a la salud, usted tiene derecho a sus visitas, usted tiene derecho al libre desarrollo de esa personalidad, inclusive a su condición sexual, como lo hablaba ahorita también a Alberto. Esas premisas están decantadas ya por la Corte y nos permite decir entonces que definitivamente va la gran reflexión. Si existe un sistema, si existe una normatividad enmarcada dentro del derecho internacional de los derechos humanos, pues el reto es inmenso para todos nosotros. Pero yo voy a colocar una cápita y quiero que toquen y vean ustedes y observen el caso colombiano. Por eso quería hacer esta introducción para que ustedes observen y como el proceso académico nos empezamos a mostrar cómo sectores o países como el de nosotros pues carecen de ciertas debilidades o flaquean en determinadas cosas. Por eso, entonces, en la Defensoría del Pueblo hace un informe. Se suscribió y salió el año pasado, si mi memoria no hace falta, y yo tomo como acápites lo que dice la misma Defensoría del Pueblo. Hicieron un recorrido por todos los centros de detención del Estado colombiano, pero yo quiero destacar varias formas de detención que hay o de privación de la libertad que pueden existir en Colombia. Entonces encontramos algunas que hay una unidad que es de la Fiscalía General de la Fiscalía General de la Nación que se llaman unidades de reacción inmediata y estaciones de policía y centros de traslado de protección. Colombia tiene este tipo de sitios para dejar las personas que, como ustedes entendieron en la explicación, hay unas personas que son condenadas, hay otras que son privadas de la libertad porque todavía sigue un proceso, es decir, se le tiene que solucionar posteriormente ante la fiscalía el debido proceso y poder fallar y condenar. Y tiene unos centros de traslado para protección. Pero estos traslados de centros de protección, si ustedes notan, tiene como medida que por parte del Código de Convivencia se pueden dejar como máximo 12 horas cuando su vida, su integridad o de la terceros está en riesgo o peligro.
Es decir, que como mecanismo policivo, nosotros podemos retener a una persona en un CTP y llevarla cuando está en inminente peligro su vida. Las estaciones de policía de los CAE es cuando la persona es en su tipo, se comete un tipo penal, hurta, asesina y demás, cualquier tipología penal que existe en Colombia, mientras que se deja a su disposición, puede durar hasta 36 horas allí, en las estaciones de policía. Pero resulta que aquí es donde está la gran debilidad. Entonces, hay un marco normativo que es la Ley 65 internamente de nosotros, donde nos indica que se puede retener a una persona y tener en estos sitios la URI o unidad similar. Aquí se le denomina URI, puede recibir más adelante otro nombre, otro apelativo, pero la Ley 65 de nosotros permite eso. Ténganlos ahí, excúseme la expresión, ténganlos ahí, pero permita que estos estén para que siga su procedimiento. Es decir, que puede haber en ocasiones que no haya celeridad procesal y en ese ejercicio de esa falta de celeridad procesal, las personas pueden durar más de las 36 horas. Inclusive se ha encontrado que personas duran hasta 6, 7, 8, un año, personas todavía en ejercicio. La ley 65 del 93 entonces delimita la competencia de los entes territoriales y les dice, venga, ustedes como entes territoriales, es decir, alcaldías y gobernaciones, tienen la facultad para hacer convenios con el INPET, que es la autoridad, digámoslo así, del régimen penitenciario de nosotros, para que esas personas que están privadas de la libertad, pues se les dé, puedan ustedes garantizarlo. Pero por un lado le dice, haga convenios, tenga esa capacidad de garantía, pero las instalaciones no son las adecuadas, pero aún así, si no hay el convenio, no hay la voluntad política, la persona sigue minimizándole esos derechos fundamentales que tiene o ese ejercicio de garantías que se está incumpliendo. En consecuencia, las entidades territoriales ostentan una obligación de doble vía, es decir, respeto a las personas detenidas preventivamente y las condenadas por contravenciones policivas que implican privación de la libertad. Es decir, que les permite que también puedan construir, que puedan sostener, que deben sostener, pueden construir, sostener y garantizar la vigilancia de esos centros que hagan establecidos por la ley. No obstante, en Colombia algunas sí lo tienen, como la capital sí puede tener eso, tiene una disposición para eso, es decir, tiene un centro de retención para ese tipo de personas. Pero si seguimos mirando el mismo estudio, mire las cifras que nos indican. La capacidad que tiene el país es de 80,000. Y en la actualidad, hasta hace aproximadamente 4 meses, 5 meses, según este estudio, estamos hablando de 122,598. Es decir, que el desborde es inmenso. Es decir, que estamos con un hacinamiento, hay una sobrepoblación de 41,000 personas más y hay un hacinamiento de 51,000, del 51, casi 52%. Y si ustedes notan en la parte de abajo, no siendo competencia, si midieron el marco normativo anterior, no es competencia institucional de nosotros como Policía Nacional tener a estas personas privadas de la libertad. Primero porque si ustedes notaron, yo puedo tenerla, pero 36 horas nada más. No obstante, nosotros tenemos, si ustedes notan, ahí están, estas son las 8 regiones del país donde tenemos toda la cobertura de Colombia. Y en la regional de Policía 1, la capacidad es para 875 y hay 3,884. Miren lo abismal y las cifras, cómo nos demuestran cómo está ese hacinamiento y cómo está esa sobrepoblación en todo Colombia, en las 8 regiones del país.
Esto nos indica que para el año 2021, en agosto, se tenía una capacidad de 5.500 y la población llegó hasta 19.000. En el 2022, en febrero, de 6.800 que tenía capacidad, llegó a 19.000. Aquí ustedes notan que las personas privadas de la libertad, el porcentaje en que están imputados, esa cifra de 17.576, condenados 1.743, pero esta población está en sitios carcelarios o en sitios de prevención, en sitios de retención, perdón, donde están todos en el mismo lugar. Por ende, estaríamos contrariando muchos preceptos que anteriormente nombré. Pero si seguimos mirando el estudio, nos indica que las condiciones médicas, pues las condiciones médicas están por la misma situación. Si ustedes ven, si bien es cierto, aquellos que están privados de la libertad en forma transitoria, ¿quiénes deberían suministrar alimentación? Ustedes notan que 45 lo está dando la policía. Las alcaldías y gobernaciones de todo ese total de 19.000 las está dando 3.000 nada más la gobernación. Y los familiares inclusive están dando la alimentación de esas personas privadas de la libertad. Los extranjeros, estamos hablando de un total de 16.000, pero lo que yo quiero es hacer una referencia, y aquí quiero detenerme un poco antes de llegar a lo que hemos avisorado anteriormente. Si bien es cierto, nosotros estamos hablando, si nosotros estamos diciendo hay un contexto de obligaciones, si el sistema interamericano de una forma u otra ha generado un aspecto de control, si hay un decantamiento de la jurisprudencia, pues evidentemente podríamos estar aquí frente a una posible vulneración de esos derechos. Pero cuando uno sigue observando y analizando, ¿qué pasaría entonces? Hablemos desde el punto de la función pública o la función de policía. Los uniformados o los entes estatales que están cumpliendo esa función, ¿realmente pueden llegar a tener esa función? ¿Será que esos profesionales, como en el caso de nosotros, tenemos la estructuración adecuada para garantizar la vida y la seguridad que tanto nos pregona el sistema interamericano y la Convención Interamericana? La importancia radica en que nosotros constitucionalmente no podríamos hacerlo. El artículo constitucional de nosotros nos indica que no podríamos realizarlo. No obstante, lo estamos haciendo. Pero peor aún, ¿qué procesos administrativos disciplinarios, en caso de que se cometan errores, deberían asumirse frente a esos funcionarios que no tienen capacitación y no obstante lo hacen? Ahí va también la maniobra del Estado y por ende esa maniobra no es la adecuada. Creamos figuras administrativas de enviarlos a comisión para que vayan y se les crean unas funciones, pero esas funciones contrarian la esencia mía de la Constitución, es decir, podríamos estar frente también a una violación del debido proceso establecido también por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y estaríamos incumpliendo todo el ejercicio de garantías que nombramos anteriormente. Es decir, que cuando uno analiza cómo la relatoría sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad habla específicamente en un caso donde declaró medidas cautelares específicamente a 45 personas privadas de la libertad en Guatemala, caso que lo mencionan allí, y bajo la aplicación del artículo 25, para ello se cumplen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Y si ustedes observaron la forma en que se puede estar violando eso, estaríamos entonces frente a yo le diría, una hecatombe que la relatoría debería tener como punto de partida. ¿Por qué? Porque aquí observamos personas que aquí en las conclusiones, esa botella que ustedes ven, las necesidades fisiológicas las hacen las personas privadas de la libertad allí, en botellas.
las dejan ahí para el otro día retirarlas, porque las instalaciones no brindan ese ejercicio de garantía. Y si estamos frente a eso, entonces debería abocarse, diríamos entonces que la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad deberían abocar el artículo 25 y basado en esto, el artículo 76 del reglamento interno, la Corte utilizó la argumentación del artículo 63.2, donde generó esa medida cautelar a Guatemala para garantizar el ejercicio de 45 personas privadas de la libertad y generó una medida cautelar. Frente a esto, uno podría entonces decir, y para ir cerrando y concluyendo el tema, dos aspectos fundamentales. Si bien es cierto, el marco normativo de exigencia está, el control de convencionalidad existe y es una realidad y es un mecanismo viviente que nos permite entender que la evolución y la garantía de los derechos humanos es importante para todas las personas y específicamente aquellas que están privadas de la libertad, como lo observamos. No se entendería cómo un Estado, dentro de un Estado social de derecho, se vulneran este tipo de necesidades. Y más aún, cómo se podrían llegar a violar derechos humanos también de los funcionarios públicos que cumplen esta función. Hay un doble sentido entonces que podríamos decirle. La violación del derecho fundamental sobre ese ciudadano que está privado de la libertad, pero la violación de un derecho a un debido proceso de personas que están ejerciendo la función pública de salvaguardar esos derechos fundamentales y no están recibiendo la capacitación adecuada y no tienen el conocimiento y el experticio, violando los preceptos normativos internos de cada estado. Es decir, que aquí es donde pues la importancia que ustedes realizan y la importancia de la sensibilización de este tipo de temas para crear, mire la forma en que los estados tratan de acomodarse y generan como una especie de, sin ser de pronto tosco ni grosero, ni que ustedes piensen mal, pero como un estado va generando intrínsecas internas para tratar de evadir ciertas responsabilidades y cómo por su afán de hacerlo incluye agentes del Estado, pues evidentemente eso no es un buen precedente para ningún Estado. Pues no tengo nada más así para decirles. No obstante, la preocupación es esta, es realizar un ejercicio de sensibilización de la importancia de que mi antecesor habla de la relevancia de tener un marco normativo fuerte y interpretación adecuada de los principios de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad establecidas en la resolución, pero como también se ha venido generando una jurisprudencia que ha sido bastante importante, donde nos vislumbra los fenómenos que están pasando, pero cómo aún seguimos siendo de pronto un poco, o nos hemos quedado un poco cortos ante esas exigencias internacionales, y por eso aplaudimos y personalmente aplaudo a la Gendarmería que genere estos espacios académicos que nos permita pues desde la academia tener puntos de reflexión interna para mejorar. Muchas gracias.